Hola, bienvenidos al nivel 6, en los últimos 2 o 3 vídeos se me olvidó mandar saludos al final, pero en este sí voy a mandar unos saluditos a las personas que apoyan como en las primeras partes. Sin añadir más, comenzamos. Nivel 6. Apariciones en Kidzania, Chester Chetos y Cricri. Todos sabemos quién es, pero lo que no sabíamos es que este personaje se le apareció a muchas personas, y es gracias a un reciente tuit que hoy conocemos esto. La usuaria de Twitter Fernandams publicó el 15 de octubre un inocente tuit preguntando a los usuarios por historias reales que les hayan sucedido pero que nadie les creyó. Dentro de poco, el tuit comenzó a llenarse de todo tipo de respuestas. Sucesos extraños, cuentos de fantasmas, sombras y voces, ya saben, lo habitual. Sin embargo, cada cierto número de historias aparecía alguna que involucraba a Chester Chetos, estas se perdían entre bromas y otras historias de miedo y hasta que comenzaron a verse más y más y dejaron de aparecer como casos aislados. Algunos tuiteros se dieron cuenta e inmediatamente armaron hilos independientes donde concentraron todas las historias referentes a Chester Chetos. En minutos, Chester Chetos se volvió trending topic y Twitter se llenó de historias de usuarios a los que en algún momento de su niñez se les había aparecido este chica naranja. En el parque, por la ventana, en un restaurante, en el colegio y sucedió un tipo de efecto Mandela, en el que sin saberlo, muchos desconocidos habían experimentado cosas similares a pesar de sus ubicaciones y contextos diferentes. Incluso rascando en las profundidades de Internet, podemos encontrar más de estas historias a lo largo del tiempo. Sin embargo, una cosa está clara, en todos los casos, estas historias se dieron lugar en la infancia. Todos eran niños cuando dijeron haber visto a Chester Chetos en la vida real. Verdadero caso Cañitas. Todo ocurrió en 1982, en el número 52 de la calle Cañitas, de la colonia Popotla, en Alcaldía Miguel Hidalgo. Con una tabla ouija, Carlos Trejo se reunió con su primera esposa Sofía Cacheux, su hermana Norma y su novio Emanuel, así como los niños Jorge y Luis, para contactar con el espíritu de un exnovio de Norma que murió en un accidente. Según su relato, enfrentaron fenómenos paranormales tipo poltergeist y en la ouija se deletrearon mensajes obscenos. Emanuel fue poseído, convulsionó y escupió espuma por la boca, además de gritar que le quemaba la supuesta agua bendita que le rociaron. Habían cambios repentinos de temperatura, objetos que desaparecían, y aseguraban ver una sombra encapuchada con garras que identificaban con un monje, cuya presencia era cada vez más notoria. Decidieron limpiar la casa con hierbas, agua bendita y con la ayuda de una bruja, pero fue entonces, bajo extrañas circunstancias, empezaron a fallecer unas 14 personas relacionadas con la casa de Cañitas. La zona del silencio. Todos los misterios que esconde la zona del silencio en Durango, México, en la parte central del bolsón de Mapimí, una región natural completamente desértica al norte de México entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, se encuentra la zona del silencio, un antiguo lecho marino rodeado de mitos y leyendas donde la fauna y la flora poco tienen que ver con las especies comunes de la Tierra. En julio de 1970 un misil de prueba Satanera lanzado desde una base militar estadounidense de Utah en dirección al campo de misiles de Arenas Blancas, al sur de México, perdió el control y se estrelló en la mitificada zona del silencio. En su interior se encontraban pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo que contaminó la biosfera de este árido desierto. Todos los misterios que esconde la zona del silencio en Durango, México en la actualidad, muchos son los investigadores que estudian la causa de su peculiaridad magnética, llegando al consenso sobre la existencia de un cono magnético que ioniza la atmósfera, lo que produce bloqueos en todas las frecuencias de radio. Además, la aparición de ejemplares de aerolitos en la región aumentan los rumores en la población de los alrededores, quienes hablan de sucesos místicos y espaciales.
El columpio de Ana Erika. Dos niñas se encontraban jugando a altas horas de la noche en la plaza, muy tarde para que dos pequeñas estuvieran ahí. De pronto, vieron en el columpio a una niña de espaldas. Ella no se daba vuelta, pero cuando le preguntaron si quería jugar la misma, giró totalmente su cabeza y era completamente horrible. Les dio mucho miedo y salieron corriendo. Al poco tiempo enfermaron las niñas, sufrían fuertes alucinaciones y murieron. Nunca se supo exactamente qué ocurrió con ellas. Tiempo después fueron a ver si veían algo de noche un grupo de niñas, pero solamente vieron en movimiento el columpio sin que nadie estuviera en él. Todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió o qué fue realmente lo que pasó aquel día. Pero actualmente no es uno sino tres los columpios que se mecen sin parar. Incidentes de los pitufos. ¿Quién no recuerda a los pitufos, la famosa caricatura que fue creada a finales de los años 50, pero fue hasta la década de los 80 que alcanzó la fama a su máximo esplendor? Incluso hasta la fecha de hoy continúan vigentes en el cine mundial con éxitos taquilleros. Pero ¿cuál es la verdad detrás de estos pequeñas y curiosas figuras azules? Una de las versiones habla del comunismo, pero la versión que más ha dado de qué hablar por sus escalofriantes coincidencias tiene que ver directamente con el satanismo. Este fuerte rumor que comenzó hace algunas décadas, lejos de apagar la fiebre por la caricatura, la acrecentó. Era el tema entre los niños: los pitufos son del diablo. Por si esto fuera poco, las cosas aumentaron de nivel cuando un fuerte rumor comenzó a circular entre la sociedad. Una niña había sido asesinada por uno de estas figuras azules. Todo ocurrió mientras la pequeña jugaba con un pitufo de peluche. De pronto este le dio una cachetada, e inmediatamente la niña lo acusó con su madre, que simplemente sonrió despreocupada. Al día siguiente la niña amaneció muerta por varias puñaladas, y el peluche del pitufo estaba manchado de sangre y nunca se comprobó quién asesinó a aquella pequeñita, pero desde ese momento, la leyenda de que el responsable de su muerte había sido aquel pitufo, comenzó a correr entre los niños. La cadena que en aquel entonces transmitía la caricatura, jamás dio alguna declaración sobre este tema, y los pitufos continuaron al aire con normalidad. Después del caso de la niña asesinada, varios rumores salieron a la luz. El más conocido fue el de un pequeño que jugaba con su pitufo en su recámara. De pronto comenzó a gritar que su muñeco estaba hablando solo, pero su madre, que planchaba en el cuarto de al lado, hizo caso omiso a los gritos del pequeño, hasta que un escalofriante sonido de vidrios rotos hizo que la madre corriera al cuarto, para así encontrarlo degollado a la orilla de su cama. Días después, la madre del pequeño fue encontrada culpable por el asesinato de su hijo. Con todos estos rumores, los ratings de los pitufos crecían como la espuma. Aunque las ventas de sus muñecos y peluches cayeron considerablemente, los niños regalaban o tiraban sus pitufos, otros los quemaban para así asegurarse de que no volverían por ellos. ¿Verdad o mentira? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que mucho se especuló acerca de que el creador de los dibujos animados había hecho un pacto con el diablo, y así lograr el éxito de su vida. Cosa que indudablemente consiguió. A continuación se muestran las escalofriantes coincidencias de la caricatura relacionados al satanismo. Papá Pitufo representa al diablo, el líder. Además cabe mencionar que es el único que tiene vestimenta roja. Se dice también que en su famoso sillón a veces se lograba distinguir un pentagrama. Aunque habían cerca de 100 pitufos, eran 7 los principales, que representan irónicamente los 7 pecados capitales. Películas snuff en Tijuana. Otra vez Tijuana en un puesto. Bueno, se dice que en este lugar del país se llevan a cabo las peores y más reales filmaciones de películas snuff. Si no sabes qué es en pantalla, estarás viendo la definición. Aunque este mito fue entre comillas realidad, este lugar de perturbación se lo ha despojado Ciudad Juárez, Chihuahua, que es conocida como el lugar donde la noche dura 24 horas, que es en donde más películas de este estilo salen a la luz. ¿Lázaro Cárdenas es nieto de Washington? Se especula que el general y estadista es nieto de expresidente de los Estados Unidos. Admito que el árbol genealógico debe estar muy enredado para que esto suceda. Yo dudo mucho que sea cierto, pero está en este nivel. ¿Televisa es dueño de Sexmex?
Televisa en su monopolio del entretenimiento se dice que incursionó en el cine para mayores y se rumorea y se tiene casi la certeza que Televisa es dueña de la productora Sexmex en este ámbito. Paranoia colectiva de La Llorona. La conocida leyenda de La Llorona que todos conocemos y que tengamos temor de ella es una histeria colectiva, y que se ha propagado tanto de boca en boca que todos, aunque suene casi imposible, creemos que existe porque algún día alguien le contó a alguien esto. ¿Trotsky huyó a Perú? El 9 de enero de 1937, tras un largo exilio en países, León Trotsky llega a México, desembarcando del buque petrolero Ruth que lo trajo desde Noruega. El gobierno de Cárdenas fue el único que accedió a darle asilo político al revolucionario ruso. Durante su exilio noruego, los crímenes de Stalin se sucedían unos tras otro, como una lluvia fría en una noche de invierno que calaba hasta los huesos de la vanguardia del movimiento revolucionario, hasta quebrar esos esqueletos, que habían sabido luchar por un mundo sin explotados ni explotadores. Comenzaban los juicios de Moscú, que arrancaban confesiones a los revolucionarios que habían sido los protagonistas del Octubre Rojo de 1917. Todo el comité central del partido bolchevique que había dirigido la revolución acabó fusilado, o en los campos de concentración, para morir allí, enterrados bajo una montaña de cadáveres. Un atentado fascista en su casa, que se proponía arrancarle la vida y robarle los archivos, sumado a la presión de la URSS al gobierno, les indicaron la puerta de salida a León Trotsky y su compañera Natalia Sedova con destino a Perú, pero de manera clandestina. Bóvedas de Salinas. La Procuraduría General de la República, PGR, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, dio a conocer la noticia de cómo varios funcionarios encontraron en un rancho, propiedad del expresidente Carlos Salinas de Gortari, una bóveda secreta con millones de dólares que no han sido declarados. Aparentemente dicho rancho no está habitado por nadie, solo le hacen mantenimiento y está bajo el nombre del exmandatario. Uy. Solo es el principio de lo que ha robado Carlos Salinas de Gortari. Porque falta lo que tiene en paraísos fiscales, y los bancos de los Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Islandia, España, Alemania, Suiza, etc. Carlos Salinas habló con el Vaticano acerca de la rebelión de Donaldo, y de ahí salió la orden de matarlo, y Salinas como borrego la efectuó, y Salinas el masón encargado de todo México es el brujo mayor de México y... Premoniciones de Carlota. Fue la primera mujer que gobernó México y la última emperatriz del país. La princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria y condesa de Habsburgo que terminó sus días entre el olvido y la locura. Así fue el final de Carlota, marcada por una vida trágica. Entre lo que se dice de Carlota, y que nunca se comprobó, es que en realidad no estaba loca sino que fingió su locura porque, cuando salió de México, estaba embarazada del jefe de su guardia imperial, Alfred van der Smissen. Por otra parte se dice que su locura fue real y que fue provocada por la seca Tewinti, que una herbolaria le recomendó para poder concebir. Incluso se dice que su locura fue tal que bebía agua de las fuentes en Roma porque temía ser envenenada. La novela Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, exploró estas leyendas alrededor de la emperatriz. El 19 de enero de 1927 la emperatriz Carlota murió en el castillo de Bouchout, en los alrededores de Bruselas, a donde llegó a vivir en 1879, ya afectada de sus facultades mentales, y por esa razón decía premoniciones. La caída de su imperio en México y el fusilamiento de su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, fueron demasiado para ella. Anuncios de doble A en el metro. La propaganda ayuda en el metro fue o es un rumor muy poco conocido y desconozco de este puesto la verdad. Incidente Koyame.
Este incidente ovni fue una colisión aérea ocurrida en la localidad de Coyame, en Chihuahua, México, entre un supuesto objeto volador y un avión Cessna 180. La noche del 25 de agosto de 1974, un objeto desconocido proveniente del Golfo de México, fue detectado por los radares de la Defensa Aérea de Estados Unidos cuando se acercaba velozmente al espacio aéreo norteamericano. En un principio se pensó que el objeto podría ser un meteorito, pero esa idea fue descartada debido a la diferencia en los movimientos de uno y otro al momento del descenso. Aparentemente entraría a suelo norteamericano por el suroeste de Corpus Christi, en Texas. Pero cambió de dirección con rumbo a territorio mexicano, ingresando hasta un punto solitario en los alrededores de Coyame, cercano a la frontera. En ese lugar, el extraño objeto desapareció de las pantallas del radar de la Defensa Aérea. Al poco rato, se informó que un avión proveniente de El Paso había aterrizado en esa zona. Se observó que el ovni y el avión desaparecieron del radar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al día siguiente, las autoridades mexicanas realizaron un operativo para la búsqueda del avión desaparecido. A las 10:30 llegó un informe de radio que indicaba que los restos de la aeronave habían sido detectados en el aire. Poco después llegó otro informe de un segundo avión en el suelo a pocos kilómetros del primero. Un tercer informe señaló que el segundo avión tenía forma circular y que se encontraba muy dañado. El gobierno norteamericano ofreció su ayuda para la recuperación de los restos de las naves, pero fue rechazada. Los aviones que sobrevolaron la zona indicaron que el disco volador y el avión habían sido retirados del sitio del accidente en camiones de platillo. Vuelos posteriores confirmaron que el convoy se había ido del lugar rumbo al sur, pero que se había detenido en un paraje solitario, antes de llegar a las áreas habitadas o carreteras principales. Las fotografías tomadas en los sobrevuelos mostraban a los camiones y jeep detenidos, algunos tenían las puertas abiertas y se podía ver dos cuerpos humanos tendidos en el suelo. Después de ver esa información, la CIA tomó la decisión de lanzar un equipo para la recuperación del objeto, enviando 4 helicópteros al lugar. Cuando llegaron vieron que todo el personal del convoy estaba muerto, la mayoría dentro de los camiones. Engancharon el objeto redondo a un helicóptero y comenzaron a trasladarlo. Reunieron los vehículos y los cuerpos de los militares mexicanos. Finalmente destruyeron los restos, incluido el avión Cessna, con explosivos y se retiraron de la zona. Después no se sabe qué pasó con el objeto recuperado. El ejército mexicano ha negado que haya sucedido el incidente y que hayan muerto soldados, aunque existen reportes de las comunicaciones transmitidas por radio ese día como una prueba que contradice su negativa. Red de brujas. Historias de brujas se cuentan a lo largo y ancho de la República Mexicana, incluso en la enorme CDMX se contaron estos relatos, aunque claro esto sucedió antes de los 70 cuando la ciudad aún conservaba prados, ríos, montañas despobladas y sembradíos. Muchas veces se contaron de que las brujas se presentaban como impactantes bolas de fuego que saltaban cruzando los cerros en búsqueda de alguna presa, hombres borrachos que caminaban por los montes después de la parranda, algún viajero extraviado o su alimento preferido, la tierna sangre de niños recién nacidos. El IMSS es una dependencia de Planet Parenthood. Es una organización que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto. Menciona que el IMSS es la mayor clínica de abortos en México y que realizan estos procesos de manera ilegal. Este es el final del vídeo, fue un vídeo largo y me gustó mucho hacerlo. Quiero mandarle un saludo a los que comentan, apoyan y dan like. Nos vemos la próxima, hasta luego.